Como es habitual, cada año en esta recta final hacemos nuestro seminario de planes de pensiones para incidir en la importancia de este vehículo de inversión en lo que es la planificación patrimonial de los ahorradores. Como también es habitual, contamos con la gestora Dunas Capital, para nosotros una, y si no la mejor de las gestoras de planes de pensiones de nuestro país, como ya saben todos ustedes, con el objetivo de preservar los patrimonios que tenemos en los planes de pensiones y aprovechar con ello todas las oportunidades que el mercado nos da. Para ello vamos a contar con dos entrevistas que le vamos a hacer a Borja Fernández Galianos, el director comercial de Dunas Capital, y también vamos a contar con el director de inversiones, con Alfonso de Benito, que nos va a ayudar a entender por qué este éxito en la gestión que esta gestora lleva haciendo desde hace muchos años, y que este año, que no ha sido nada fácil, sobre todo en el comienzo de año y en el mes de abril, ellos lo han hecho excepcionalmente bien. Por tanto, y en conclusión, van a tener por delante unas explicaciones que van a ser de muchísima utilidad para todos ustedes. Comenzamos con la primera de las entrevistas. Como les decía hace un instante, vamos a comenzar con la primera de las entrevistas a Borja Fernández Galiano, el director comercial de Dunas Capital. Borja, bienvenido un año más. Muchas gracias, María Jesús. Encantado de estar aquí un año más con vosotros. Y a nosotros es que nos encanta hablar de los planes de pensiones. Yo siempre he sido una enamorada de este vehículo de inversión porque es muy necesario, porque es un complemento a los planes de pensiones, porque nos da ventajas fiscales y porque siempre ha sido una maravilla durante muchos años. Y la verdad es que soy una enamorada y no vamos a dejar de hacer esto porque espero que le vengan tiempos mejores a los planes de pensiones, porque realmente, insisto, son muy necesarios y gestionarlos bien es muy importante y no sé, que insisto, es crítico el hacer esto bien. Cuéntanos, yo hacía ya un matiz, ¿no? Que no pasamos por buenos momentos en los planes de pensiones, ¿no? ¿Cómo tenemos este sistema en nuestro país que realmente es muy mejorable? Pues sin duda, María Jesús, nosotros también desde aquí queremos apoyar un poco el producto y la industria, porque evidentemente es muy necesario y ahora más que nunca, y nosotros para eso tenemos una gestora dedicada dentro del grupo a intentar mejorar este sector y esta industria, pero desgraciadamente no somos muy positivos, porque me preguntabas por el sistema. Bueno, pues el sistema básicamente, o sea, no vamos a decir que está quebrado, porque las pensiones, gracias a Dios, se siguen pagando, todos los años los pensionistas siguen cobrando, pero el sistema está en una situación muy precaria. Por poner un dato, a día de hoy más o menos las prestaciones suponen un 3% del PIB, y los expertos, sobre todo la AIREF, tenemos estudios de un montón de agencias, de FEDEA, de la AIREF, están estimando que para el año 2050 el sistema va a tener un déficit de alrededor de 130.000 millones de euros, que parece la cifra corta, pero es una salvajada. Esto supone aproximadamente un 9% del PIB actual del país, ¿no? ¿Y esto por qué es así? Pues básicamente porque hay una descompensación muy importante entre los ingresos y los gastos. Para cualquiera que haya gestionado un presupuesto alguna vez en su vida, aunque sea el presupuesto de su propio hogar, el presupuesto familiar, sabe que si los ingresos crecen, los gastos pueden crecer, pero que si los ingresos decrecen, los gastos tienen que forzosamente caer. Y esto, desgraciadamente, no es algo que parece tan obvio, no lo estamos viendo así, porque el Sistema Nacional de Pensiones lo que está haciendo es todo lo contrario. Está haciendo crecer los gastos mientras que los ingresos se están reduciendo, ¿no? Está haciendo crecer los gastos con medidas tan, en mi opinión, desacertadas como la indexación del crecimiento de las prestaciones al IPC, saliendo del sistema anterior, que era un mecanismo de sostenibilidad, donde había una serie de fórmulas y se valoraban otras muchas cosas, no solo el crecimiento de la inflación, y esto está haciendo que las prestaciones, con esta inflación que tenemos creciente en los últimos años, pues estén creciendo de una manera bastante importante, mientras que los ingresos están decreciendo porque cada vez hay menos contribuyentes al sistema, es decir, cada vez hay menos gente pagando para que esos... Tú cuando lo escuchas, si eres un pensionista y dices, bueno, normal que me lo suban con la inflación, no voy a perder poder adquisitivo. Claro, pero el tema está en, la pregunta siempre incómoda es, ¿nos lo podemos permitir? Exacto. Es decir, la pregunta incómoda es, ¿nos podemos permitir esto sin dañar a las generaciones que vienen detrás? Y luego hablas con algunos pensionistas y dices, no, yo cobro y ya el que venga detrás que se preocupe. Exacto, claro. Es planteamiento un poco egoísta. Esa actitud egoísta nos va a llevar a que, precisamente lo que decimos, las generaciones que vienen detrás, que se van a encontrar con esto, tengan que gestionar sus finanzas, su vida y sus patrimonios y sus carreras profesionales contando este problema. Es decir, que y en un momento no tiene visos de que les vaya a mejorar a las generaciones que vienen detrás, es lo que nos está... Y en un momento donde la pirámide, además, que ya lo sabemos, esto no estamos descubriendo aquí la pólvora, pero se ha invertido de manera sustancial
sustancial. Es decir, en España cada vez hay menos contribuyentes al sistema y hay más prestatarios, hay menos trabajadores y más pensionistas, ¿no? Por darte un dato, en España más o menos de manera anual se están pagando en torno, en términos de prestaciones de pensión, unos 200.000 millones de euros anuales, ¿no? El 98% de estas prestaciones vienen del primer pilar, es decir, la pensión pública, mientras que el segundo pilar y el tercer pilar, que luego veremos cómo se han perjudicado con las últimas reformas que han implementado los diferentes gobiernos que han ido accediendo, pues representan un 0%, bueno, un 2%, pero es prácticamente nada, ¿no? Y de estos 200.000 millones de euros que se pagan anualmente, ya solo el 70% provienen de contribuciones de trabajadores que están alimentando el sistema. El otro 30% ya es deuda pública que estamos engordando. Entonces quiere decir que cada vez hay menos gente que está soportando un sistema que lógicamente a día de hoy se sigue pagando porque emitimos deuda, pero que hasta dónde puede llegar, ¿no? Y sobre todo por lo que hablábamos del tema de la longevidad. Yo me quedé muy sorprendido porque estuvimos en un foro en Estados Unidos hace bien poco hablando con compañías de seguros y nos decían las compañías de seguros que los cálculos actuariales que están haciendo ellas a previsión a futuro están estimando ya que los nacidos hoy en día, o sea, una persona que haya nacido en 2025, 2024, 2026, en los tiempos en los que corren, puede llegar a vivir 150 años. Y de hecho ellos están aumentando el cálculo actuarial para las pólizas de seguro a 120 años, ¿no? Entonces, imaginaos en un país donde la gente se jubila a los 67, 70 años. No hay sistema que sostenga eso. No hay, si te quedan otros 60 años. Ni llegando a los 100. Pero si encima estamos aumentando la esperanza de vida sin aumentar el periodo laboral, pues claro, no hay persona que pueda vivir 60 años sin tener ingresos, ¿no? Si ya es difícil, ya es muy caro vivir, imagínate vivir sin ingresos. No hay sistema que soporte, no hay sistema público que soporte el tener que pagar la manutención de todas esas personas casi tanto tiempo en inactivo como en activo, es decir, exacto. Y sobre todo, como decía, en España, donde yo recuerdo, por ejemplo, la generación del baby boom, que es la que se va a empezar a jubilar en los próximos años, pues en los años 70, que es un poco 60, 70, pues nacían unos 800.000 niños al año, solo en España unos 800.000 niños al año. La cifra a día de hoy de nacimientos en España es de 300.000 al año, en torno a 300.000. Es decir, hay menos de la mitad de nacimientos, hay un déficit de 500.000 personas anuales que son los que van a pagar esas prestaciones a los jubilados en el futuro. Entonces, por eso digo que nosotros somos muy pesimistas, creemos que el sistema, lógicamente, pues adolece de mucho de presupuesto y que pues, decía al principio, no está quebrado porque de momento se sigue pagando las pensiones porque tiene visos de... El quebrado no es conceptualmente de quiebra, ya no paga, sino que es insostenible. Es insostenible, eso lo sabemos todos los que nos dedicamos a esto. Y sobre todo que los jóvenes se den cuenta de esto para planificar su vida. Y para ahorrar. Invertir, y que las familias lo tengan muy en cuenta para que se gestione correctamente el patrimonio familiar y que de eso se les pueda dejar algo a los chicos que más que nunca les va a venir bien en el futuro. Es decir, la familia tiene que tener esto en cuenta a la hora de hacer la planificación completa patrimonial de la familia, porque este es el entorno al que vamos a ir sí o sí, y luego el que lo va a pagar aquel que mire hacia otro lado, no lo tenga en cuenta, no planifique, viva al día como si fuera a morir mañana, que va a ser que no, porque hay que vivir como si fuera el último día, pero planificar como si fuéramos a vivir 150 años, porque los recursos se acaban y de algún sitio tienen que venir. Por eso somos muy defensores del ahorro, de los fondos de inversión, de los, ¿verdad? de los planes de pensiones para tener ventajas fiscales, que ese es otro de los hándicaps muy duros que tenemos, es decir, cómo se detrae, ¿no? El sector público, cómo detrae del sector privado más que nunca con toda la parte de los impuestos. Y bueno, pues es una situación compleja financieramente hablando que hay que gestionarla. Hablemos de esa famosa ley que hay por ahí de reforma de las pensiones que ni va ni viene ni se sabe en qué punto está y que yo ya no me acordaba ni que existía. O sea, ya está muerta medio pues mira, desgraciadamente yo creo que ya lo comentamos el año pasado, pero se ha demostrado un año más que la reforma que se hizo primero en el año 2021 y luego con la reforma que hizo el ministro Escrivá el año 2023, pues que está siendo absolutamente regresiva, ¿no? Porque no solo no está mejorando el sistema, sino que está perjudicando el sistema. Leía esta mañana en el tren mientras venía aquí hacia esta maravillosa ciudad que estiman datos oficiales de organismos oficiales que estiman que desde que
que se implementó en el año 2021 en la primera reforma, es decir, en apenas 4 años han perdido 10.000 millones de euros de bolsa en lo que es el pilar 2 y el pilar 3, ¿no? Aquí recordar que el sistema de pensiones son 3 pilares. El pilar 1 es la pensión pública, que es el único sistema que es de reparto, donde te dan el dinero. Luego tienes el pilar 2 y el 3, que es los planes individuales, los planes de empleo y los planes individuales, que son más de capitalización, ¿no? Pues de estos 2 pilares se han perdido 10.000 millones de euros de aportaciones en los últimos 4 años. Porque no se ha podido aportar por falta de ventajas fiscales y por falta de apoyo del Estado hacia este vehículo. Exacto. Entonces creemos que lógicamente ha perjudicado al tercer pilar, porque no solo nos ha desarrollado el segundo pilar, que ahora veremos, sino que el tercer pilar es de donde se ha detraído todo el dinero, ¿no? Por poner un ejemplo, en España el 98% de España es un sistema de reparto. El 98% de las pensiones que reciben los pensionistas vienen del primer pilar, ¿vale? Y esto comparativamente con cualquier otro país, pues es absolutamente una salvajada. Pero no solo eso, sino que la tasa de sustitución, esto es un concepto un poco técnico, pero básicamente lo que viene a decir es cuánto supone el importe de tu pensión con referencia a lo que tú has aportado al sistema, ¿no? A tu media de lo que has aportado al sistema. Pues en España estamos hablando de que la tasa de sustitución es en torno al 80%, mientras que la media de los países de la OCDE, del mundo desarrollado, está por debajo del 40%. Es decir, en España el gobierno o el sistema público aporta probablemente demasiado a la pensión, y eso desincentiva el que haya planes de pensiones individuales y planes de pensiones privados. Pero es que encima esta reforma, hemos comentado en sucesivas ocasiones, lo que pretendía era favorecer los planes de empleo, pero es que a día de hoy solo se ha creado un plan de empleo desde que se implementó la reforma, que es el plan de empleo de los trabajadores de la construcción, con un importe muy reducido, y no se han creado más. Con lo cual, ¿por qué? Porque no se ha hecho el reglamento para desarrollar las comisiones de control, porque un montón de razones que hay ahí, pero la realidad es que se perjudicó el tercer pilar a través de esa rebaja tan agresiva de la fiscalidad, que pasó de 8.000 euros a 2.000, luego a 1.500. Es donde estamos, aportar 1.500 al año para poderse desgravar. Eso es, y sin embargo los planes de empleo no se han desarrollado hasta el punto, fíjate, María Jesús, que la propia administración no da ejemplo, porque la administración pública tiene un plan de empleo, que es el de los funcionarios públicos, que llevan sin aportar dinero desde el año 2011. Es decir, llevan 14 años el gobierno, y con todos los gobiernos, esto ya no solo este gobierno que tenemos, sino todos los gobiernos sucesivos de 2011 hasta 2021, no han hecho una sola aportación al plan de empleo público. Con lo cual estás dando un ejemplo malísimo, ¿no? Se crean muy pocos, el único que hay no funciona, y te has cargado el tercer pilar y estás teniendo ese drenaje de dinero en las pensiones, en los planes individuales, ¿no? En las pensiones privadas. De los planes de empleo, ¿cómo veis lo de los planes de autónomos, ¿no? Que algunas entidades han estado sacando y que bueno, ahí dejan aportar algo más, con lo cual tiene el gancho de que tienes una aportación superior a los 1.500, pero que bueno. Sí, pero igual, es verdad que tienen una aportación mayor, estamos hablando ya de unos 5.000 euros frente a los 1.500 de los planes individuales. Solo para los autónomos, punto 1. Exacto. Y luego, si tú eres autónomo, no puedes pasarte a un plan individual, no puedes movilizar tu dinero, ¿no? Pero el día de mañana, te quedas atrapado ahí. Exacto, estás ahí atrapado. Pero es que los planes de autónomos tampoco han sido desarrollados reglamentariamente. También ahí hay un poco de confusión con respecto a quién tiene que hacer qué, cómo y cuándo, ¿no? Hasta el punto de que, fijaos, por poner otro dato, en España más o menos hay como unos 3 millones de autónomos a día de hoy cotizando, ¿no? Estos 3 millones de autónomos se estima que en el conjunto de la tarta del dinero que hay en pensiones a día de hoy representan como unos 40.000 millones de euros, que parece una barbaridad, pero si hacemos la división, eso quiere decir que cada autónomo tiene aportados a un plan de autónomos 13.000 euros. Con 13.000 euros no llegas a nada. El día que tú te vayas a jubilar no te da ni para el primer año. Para el primer año. Con lo cual ahí realmente el recorrido es enorme, ¿no? Y desde que se ha implementado la reforma, apenas me parece que el sistema ha absorbido 300 millones de euros en planes de autónomos, que es nada. ¿Y por qué? Porque hay una incertidumbre jurídica, hay una incertidumbre fiscal, hay una incertidumbre que rodea todos estos productos y que la gente está haciendo que se retraiga. Y ya no te hablo de los planes individuales, donde ahí
Claro, con la rebaja fiscal, pues directamente, no voy a decir que han matado el producto, pero lo han dejado. Claro, es que solo podemos aportar 1.500, con lo cual directamente, hombre, se sigue aportando porque menos es nada, con una fiscalidad que aumenta y aumenta y aumenta, pero si metes solo 1.500 frente a 8.000, imagínate lo que podía estar creciendo todo lo que teníamos en los privados. Totalmente. Esto de cara a ustedes como ahorradores inversores en ese contexto que Borja explicaba muy bien, complejísimo para los próximos años, lo que les llevamos a decir es que esa capacidad de ahorro que tienen, lo que no les interese meter en planes de pensiones si pasa de los 1.500, que lo dejen en fondos de inversión, no que ustedes no ahorren porque no hay un plan de pensiones, porque hay que pensar en el ahorro para el futuro y para las pensiones, para complementar el sistema, complementando ambos vehículos de inversión, ¿no? Porque al final sí o sí hay que ahorrar para el futuro. Borja, hablando del futuro, ¿cuál crees que debería ser la reforma, ya para terminar? ¿Cómo deberíamos ver esto para que fuera correcto, ¿no? Y que las familias realmente y aumentase lo que tenemos en planes de pensiones y las familias viesen que se les apoya fiscalmente en todo esto? Bueno, pues hay una serie de medidas que yo creo que más o menos todo el mundo está de acuerdo, no solo aquí en España, sino diferentes organismos a nivel europeo que están haciendo recomendaciones. La OCDE mandó el otro día al gobierno de España, ligándolo además al desembolso de los planes de Next Gen para darnos dinero, una serie de recomendaciones, 30 en concreto, de cómo se podía mejorar el sistema, ¿no? Y a mí se me ocurren las básicas, ¿no? Que hemos comentado aquí muchas veces. Yo sé que alguna de ellas es impopular, pero es que hay que tomar medidas impopulares, medidas duras cuando tienes un sistema que relativamente... Exacto. Y empiezas a tener las necesidades básicas en peligro. Exacto. Esto es lo que hay. Exacto, porque si haces... No me gusta, toca recordar. Pues si haces una reforma... ¿Es impopular? Sí. ¿Es imprescindible? Sí. Claro. Pues no hay más de qué hablar, hagámoslo. Exacto. Porque lo que decíamos es que si haces una reforma para mejorar el sistema y ves que el sistema empeora, pues lógicamente tienes que dar la vuelta, ¿no? Entonces, lo primero de todo, lógicamente, a mí me parece que tiene que ser ampliar los límites de la jubilación. Es decir, tenemos que jubilarnos más tarde, desgraciadamente hay que trabajar más y más años, porque la esperanza de vida ha crecido, la longevidad, como comentábamos antes, ha crecido y por tanto tienes que estar más años contribuyendo y más años trabajando. Hay que ampliar los límites de la jubilación. En segundo lugar, ya lo has comentado tú muy bien, María Jesús, tema de la fiscalidad. O sea, nos hemos pegado un tiro en el pie. ¿Por qué limitas a los planes de pensiones individuales, que debería ser un pilar importante del sistema? ¿Por qué limitas las aportaciones? Aquí recuerdo siempre que eso nos pasa no a los foráneos, nos pasa al resto de España. Como si no fuéramos todos españoles. Es decir, una discriminación más dentro de españoles terrorífica. Exacto. Porque porque las EPSVs... ¿Hasta dónde llegan? Hasta los 5.000. Hasta los 5.000. Sí. Pues fíjate, y el resto estamos en 1.500. Perdona, Borja, que te corta. No, tranquila. Pero es que es verdad, En España somos ciudadanos de primera o de segunda, realmente según en qué comunidad autónoma vivamos. Exacto. Y esto, desde luego, no solo es denunciable, sino que es intolerable. No, es que hay esa competencia desleal, esa competencia fiscal que es intolerable. Pero igual que digo eso, también te digo, y eso da origen a otro debate que si queréis tendremos el futuro, pero que el sistema de las EPVs es un sistema que realmente funciona. Entonces, ¿por qué no podemos importar eso al resto del territorio común y hacerlo, ¿no? ¿Por qué los... Exacto. Digo que lo tengamos todos. Exacto. ¿Por qué nosotros no y ellos sí? Exacto. O sea, es que eso es lo que no igualemos por abajo, vamos a igualar por arriba. A ver, señores, vamos a coger lo mejor y vamos a extenderlo. Exacto. Lo cual está clarísimo. Entonces decíamos, ampliar la edad de jubilación, mejorar la fiscalidad. Una cosa muy importante, la que se habla poco, que es destopar los límites de la fiscalidad. Es decir, a día de hoy tú no solo únicamente te puedes deducir 1.500 euros, sino que el gobierno no te deja aportar más. Oye, una cosa es que usted me diga que yo solo puedo decir 1.500 euros, pero ¿por qué no voy a poder aportar yo 8.000 o 10.000 o 15.000 siquiera? Porque es para mi fondo de pensiones, para mi jubilación. Otra cosa es que luego tengamos que ver cómo esas aportaciones el día de mañana cómo tributan para que no haya una doble imposición. No se deberían tributar por ellas. Claro, si no me desgravo, no puedo. Pero destópeme usted el límite. O sea, una cosa es el límite fiscal y otra es el límite de aportación que yo pueda aportar. O sea, hemos hablado de la indexación. No tiene mucho sentido que en un entorno como el que estamos, de inflaciones al alza, pues que estemos subiendo las pensiones con respecto a la inflación sin tener en cuenta otros... No nos lo podemos permitir. Otros parámetros. Que es muy bonito, que es muy populista y que queda fenomenal y que si alguien lo cuenta le aplauden todos los pensionistas. Sí, pero no nos lo podemos permitir. Exacto. Y luego, por último, porque tampoco quiero extender mucho más, pero esto va en línea con lo que vosotros hacéis, que por cierto aprovecho para agradeceros, hacéis un trabajo fantástico, es la formación financiera. Yo creo que es importantísimo, más que nunca, que formemos a la gente, que eduquemos a la gente, que le expliquemos a la gente que no les va a llegar el dinero el día que se jubilen y que tienen que aportar, que tienen que ahorrar, y ya desde pequeñitos, desde los colegios, desde las universidades, en las escuelas, en todos sitios.
porque sin formación es imposible que haya ahorro. Y la formación pasa no solo porque uno se forme, sino porque también el gobierno forme a los individuos, informe, que en su día hubo una normativa que obligaba a los gobiernos locales a informar de la pensión futura. Hoy en día no se hace. O sea, es verdad que tú, si te metes en la página web de tu ayuntamiento, de tu comunidad y pasas 2.500 niveles, puedes llegar a informarte de lo que se ve. Pero es que deberían enviarte a la casa todos los años con una carta para que la gente tomara conciencia de la gravedad de la situación. Gravedad del asunto. Entonces, se nos ocurren un montón de medidas que desgraciadamente están ahí y que todo el mundo las conoce, pero que no se están haciendo. Y por eso, volviendo a tu pregunta, pues la reforma ha sido un desastre. Y a nadie le agrada decir que es un desastre, porque va en contra de todos. O sea, no hay que alegrarse porque la reforma sea mala, hay que preocuparse mucho, pero desde luego es una reforma regresiva y que lo que está haciendo es un proceso de involución, cargándose el sector privado, entre comillas, los planes de pensiones individuales, favoreciendo unos planes de empleo que no se han desarrollado y que no están ahí y que no tienen visos de estar ahí los próximos años, con lo cual el sistema sigue perdiendo dinero y perdiendo pues bienestar futuro para los ahorradores, para los ciudadanos españoles y para las familias. Sin duda. Eso es un hecho. Yo confío en que, como siempre pasamos valles, ya sabes cómo va esto, ¿no? El valle y luego la montaña, y es imprescindible que esto sea así, que volvamos, ¿no?, en algún momento a ver todo esto y que esto tenga una reversión en la que lo que hoy decimos que se tiene que mejorar, lo veamos mejorado y que podamos contarlo en los próximos años. Esperemos que sí. Sí, Dios nos dará salud para ello, y tendremos la fortuna de verlo y nosotros estaremos aquí para contárselo a ustedes, de que esto ha mejorado. Pero mientras tanto, la conclusión con la que nos quedamos es: hay que seguir ahorrando, metamos al plan de pensiones lo que se pueda, el resto lo metamos a los fondos de inversión, tengamos educación financiera y no dejemos esto de lado en las familias, no solo a nivel individual, sino pensando en el grupo familiar, que es lo que en este país nos caracteriza y nos protege mucho. Pensar en la familia con poco egoísmo y con mucha generosidad, que eso es lo que protege a las familias siempre. Así que, Borja, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, María. Es un placer charlar con vosotros un año más. Muchas gracias.